luego compartir. Mira, ahí está, ¿no? ¿Está bien? Ah, sí. Aquí estamos viendo todos recibiendo la... Muchas gracias, hermano. Todo fríamente calculado. Bueno, no sé si todos pueden ver la diapositiva o me hago un poco para atrás. Está bien. Sí, ustedes lo tapo. ¿Lo muevo un poquito para atrás? Cuidado, mi hermano. Espérate, ya, ahora sí. A ver hasta dónde se puede. Ah, pues Ahí, aquí yo un creo poquito que para ahí. acá. Yo creo que ahí ya. ¿Sí? Sí. Mejor, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que estamos aquí como con muchos cables. Le agradezco al Señor que no somos de cables nosotros, sino como sería por la calle todos con cables. El Señor nos dio otra manera de llenarnos de energía, de combustible. Bueno, estamos tratando de leer toda la Biblia, porque la Biblia es la fuente de toda nuestra sabiduría. Que necesitamos comprenderla toda, y hay partes de la Biblia que leemos poco. Entonces, cuando un hermano nos dice, busquemos Ezequiel, pues vamos, será por Apocalipsis. Entonces necesitamos familiarizarnos con la Escritura. Y hay partes que conocemos muy bien y que nos han llegado muy profundamente a nuestro corazón. Pues todas las demás partes que no he leído ni estudiado también están llenas de enseñanza y de cosas que llegan a nuestro corazón con la misma fuerza. Entonces, vale la pena estudiarla. Nosotros habíamos empezado a leer primero Crónicas hace un tiempo, hace ya unos meses, y entonces me gustaría continuar con la segunda parte de eso que vimos aquella vez. Vamos a repasar, porque ya hace unos meses que lo vimos, entonces vamos a repasar un poco lo que ya vimos. La grabación de la primera parte está subida en YouTube y podemos buscarlo ahí en el canal Ministerios El Tuyo, y se puede también pedirnos a cualquiera de nosotros el link para ver esa primera parte. El autor del libro es Esdras, probablemente, no es seguro, pero a causa del comportamiento de él con la escritura, podría ser que el libro de Primero Crónicas y el de Segundo Crónicas haya sido escrito por él. El énfasis es diferente. Las historias son parecidas a los libros de Samuel y de Reyes, pero tienen un énfasis en lo espiritual. Fueron escritos Primero y Segundo Crónicas después del cautiverio, que no regresaron todos, regresaron solo algunos que tuvieron en su corazón el volver a la tierra que Dios les había dado. Los otros se quedaron en Babilonia, donde estaban. Entonces es marcado el tono espiritual. Mientras que Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes hablan más de hechos, de la historia en sí, de lo que sucedió. Primero y Segundo Crónicas nos hablarán de la parte espiritual, de qué parte jugó Dios en todas esas historias. El énfasis es espiritual, muestra a Dios como protagonista de la historia. En los libros de Samuel y de Reyes es el hombre el protagonista de la historia, pero Crónicas nos habla
de Dios como protagonista de la historia. Nosotros leemos y escuchamos noticias de hoy en día, y que guerra allí, y que guerra allá, y que nuevas armas, y que calentamiento global, y muchas cosas escuchamos. Historia. Necesitaríamos, yo creo que el Señor nos da por su espíritu ese entendimiento, pero sí necesitaríamos en cada una de esas cosas que escuchamos, de noticias que van llegando, poder ver qué lugar ocupa Dios en esas historias, en eso que sucede. Esa es la bendición que tenemos en los dos libros de Crónicas. Estamos mayormente en el primero de esos dos libros, pero nos muestra esta parte, Dios como protagonista de la historia. Entonces, la muerte de Saúl, que el libro de Reyes nos lo narra, primero de Samuel, nos narra la vida de Saúl como quien ve un noticiero. En el primer libro de Crónicas aparece muy brevemente. La vida de Saúl en realidad no jugó mucho, no fue tan importante en los planes de Dios a causa de su desobediencia. La prosperidad que tuvo David y que se narra en Primero Crónicas es obra de Dios. Él salió con su ejército y era valiente y era inteligente en la batalla, pero fue Dios quien le dio la victoria. Vamos a leer en Primero Crónicas 18:6. Primero Crónicas está un poco atrás de Salmos. Primero Crónicas 18, versículo 6. Hay unas Biblias atrás si alguien desea tener una Biblia en papel. Notemos aquí este énfasis que les digo. Primero Crónicas 18:6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Por qué David triunfó? Por sus mejores armas, por su mejor estrategia, por su más grande ejército, porque su ejército era valiente. Sí, pero también porque Dios le dio la victoria. Él hizo su parte, pero la victoria se la dio Dios. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Tenemos que buscar la santificación, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que reunirnos. Esa es nuestra parte. Pero la vida victoriosa en realidad no depende de esas cosas. Podemos hacer todo eso de forma religiosa y no nos sirve. Necesitamos la ayuda de Dios para que nos dé victoria. Tenemos que pedirle a Él y depender de Él para que haya victoria en nuestra vida sobre los enemigos, las amenazas que recibimos que buscan sacarnos del camino del Señor. Y tenemos muchas amenazas. En este libro se nota que Dios engrandece a Salomón. El hijo de David se llamó Salomón y fue el que reinó después de David, ¿verdad? Pero leemos en 1 Crónicas 29-25. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel,
y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. David preparó todo para que el reinado de Salomón fuera un éxito desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de poderío, de imperio. Pero no fue eso lo que le dio a Salomón la gloria que tuvo. Fue el Señor. Dios le dio esa gloria. Sí, que el Señor nos ayude a tener esa capacidad de comprender que los reinos, los imperios que hay en este mundo, los poderes que parecen muy grandes en ellos mismos, no estarían donde están si el Señor no lo permitiera así, o si el Señor no lo tuviera ya en sus planes. Pero el pasado nos muestra, la historia del pasado nos muestra que los imperios de los hombres llegan muy alto, pero también pueden caer muy bajo y desaparecer. Y los imperios de la Edad Media o los imperios de hace 500 o 600 años ya no son imperios. Ahora hay otros, pero dentro de unos años pueden no estar. Dios pone y quita reyes. Eso es lo que Primero Crónicas nos revela de forma muy clara. Allí mismo, en el capítulo 29 de Primero Crónicas, dice el versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ojo al versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y más ojo a esta última frase. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esos versículos son de mis favoritos. La riqueza que nosotros pensamos que ganamos con trabajo duro, ahorrando, invirtiendo bien, teniendo buenas ideas de negocio. Nosotros pensamos que llegamos a tener toda esa riqueza de parte de nosotros. Pero Dios puede hacer que yo no tenga éxito por mucho que trabaje o por muchas ideas buenas que tengo. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Y en su mano, en la mano de Dios, está el hacer grande y el dar poder a todos. Y el dar riquezas, el dar cosas, el dar salud. Todo está en su mano. Esto es así, aunque la gente lo niegue, aún la gente poderosa que da la espalda a Dios, aún para ellos vale que es Dios quien les ha permitido llegar a donde han llegado. Pero nosotros que tenemos el privilegio de comprender eso, podemos alabar a Dios por lo que Él nos permite ganar y por lo que Él nos permite hacer. Las riquezas, el poder, la gloria, todo procede de Él. Y dichosos los que de nosotros lo reconocemos. Hay una cosa que ha sido muy interesante en nuestras reuniones de oración de los viernes. Sobre todo, me llamó la atención en momentos en que había mucho desempleo.
Si alguien venía a la reunión y nos decía, tengo necesidad de trabajo, orábamos y el Señor pronto contestaba. Y en algunos casos ha contestado tanto que varios de los hermanos que pedían trabajo han tenido que desechar trabajos. El Señor sigue actuando de la misma manera hoy. Él es el que da la riqueza, el que da salud, el que da todo lo que somos y tenemos. Esto lo reconoció David. Y Esdras, si es el autor del libro de Primero Crónicas, enfatiza esto, enfatiza eso. Es de Dios. Esto proviene de Dios. Y aprendamos a darle la gloria a Él, de corazón, no palabras, de corazón reconocer, Señor, esto que tengo es gracias a ti. Ayúdame para no ensoberbecerme, para no enorgullecerme, como si yo hubiera logrado todas estas cosas. Sí, los versículos que acabamos de leer son una proclamación de David de la grandeza y de la soberanía de Dios. Un hombre rico, poderoso, al que temían muchos porque era muy buen estratega militar, buen hombre de Estado, buen rey, pero él al final de sus días reconoce: todo viene de Dios, todo lo que tengo no me lo he forjado yo, Dios me lo ha dado en su inmensa bondad y gracia para conmigo. Bueno, en este libro también se habla de los derechos de Dios y estos están puestos en primer lugar. Y el personaje principal que muestra esto en su vida es David. De las primeras cosas que hace David es ocuparse del arca y de hacerle una morada al arca. Es decir, él no resistía el pensamiento de tener una casa, un palacio para él mismo y que el arca de Dios y que Dios estuviera en cualquier lugar. Para él era primero Dios, el lugar de Dios, el templo de Dios, el lugar donde él habita. Esto es a lo que él quería dedicar la mayor energía y las riquezas que el Señor le dio. Quería dedicarlas a esto. Efectivamente, él le hace una morada al arca antes de construir el templo. En 1 Crónicas 15:1 está empezando su reinado. Y dice el versículo 1, ¿me acompañan en la lectura, por favor? 1, 2, 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Los derechos de Dios primero. Y luego hizo muchas más cosas para él, en la casa de Dios. La casa de Dios, la morada de Dios, ocupa el lugar central del libro. Eso es muy claro por muchos versículos. Quizás no los vamos a leer ahora, los leímos la vez pasada, pero tengamos en cuenta este pensamiento y solo lo vamos confirmando con las siguientes escrituras que vamos viendo. Otra cosa que se nota en este libro es que para Dios era muy importante mostrar allí a su Hijo.
en el libro de Primero Crónicas, aunque el Señor Jesús no había venido, pero sí nos muestra con mucha claridad el linaje del Mesías hasta David. Y leemos brevemente algunos versículos en Primero Crónicas 1. ¿Cuál fue el primer hombre que hubo sobre la tierra? Adán. Y desde allí empieza Primero Crónicas 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Noé es más conocido, ¿cierto? Pero él tuvo varios, tuvo su padre, su abuelo, su bisabuelo, y uno de sus ascendientes fue Adán. Aquí llegamos hasta Noé. Versículo 4 dice, muestra los tres hijos de Noé. ¿Cuáles eran? Sem, Cam y Jafet. Y pasamos al 24 y el Señor escoge a Sem. No a Cam ni a Jafet, a Sem. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Ahora llegamos a Abraham, porque Dios le cambió el nombre a Abraham, se llamaba antes Abraham, y después le puso por nombre Abraham. Pues llegamos hasta Abraham, y versículo 28, los hijos de Abraham, ¿cuáles eran? Isaac e Ismael. De Isaac hablamos esta mañana, el hijo de la promesa. Pues vamos a saltar a Isaac, al versículo 34. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Israel o Jacob. Capítulo 2, versículo 1. Los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿De cuál de esos hijos de Jacob vino el Mesías? ¿Vino el Señor Jesús? De Judá. Y por eso sigue hablando de los hijos de Judá, versículo 3. Los hijos de Judá. Y la descendencia de Judá está aquí. Bueno, luego en el versículo 12 saltamos hasta Booz, también de la tribu de Judá. Booz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a varios hijos. Versículo 15, el sexto, Osem, el séptimo, ¿quién? David. Entonces llegamos hasta David. ¿Dónde empezamos? En Adán. Y llegamos hasta David. De David, Mateo nos ayudará a llegar hasta el Señor Jesús. Dios cuidó que la descendencia, que la familia, el linaje del que vendría el Señor Jesús fuera cuidado y muy bien establecido, muy bien reconocido. Nuestro Señor vino conforme a las promesas del Antiguo Testamento, conforme a las familias de Israel. Esto forma parte del énfasis espiritual que tiene el libro de Primero de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Bueno, pero ustedes habrán leído una cantidad de nombres ahí que muy difíciles de pronunciar, difíciles de leer, pero cada uno de ellos cuenta. Cada uno de los que estamos sentados aquí cuenta para Dios. No es un grupo ahí y que el Señor viene aquí y solo mira a algunos. Cada uno de nosotros cuenta para Dios. Él sabe cómo es nuestro corazón.
sabe nuestros más profundos anhelos. Cada persona cuenta. Y aunque mi nombre sea muy difícil de pronunciar, como los que hemos leído, cuenta para el Señor conoce mi nombre, me conoce bien, conoce hasta los secretos de mi corazón. Y cada uno ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. No se confunde entre tanta multitud. Cada uno de nosotros es muy especial para el Señor. Y si alguna vez lo dudamos, armémonos de paciencia y leamos los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas. Hay nombres complicadísimos allí, pero son importantes para Dios de poner en su eterna palabra. Y también en el libro de la vida, aunque el nombre mío sea muy difícil, si yo he creído en el Señor Jesús, le he entregado mi vida, le he pedido a Él que me perdone, que me limpie de mis pecados, que me dé la salvación, ese nombre mío, aunque sea muy difícil, está escrito en el libro de la vida del Cordero, para siempre. Cada uno de nosotros muy especial delante de Dios. También es claro aquí que el Señor conoce a los suyos por nombre. Por nombre. El Señor conoce a los que son suyos. Vamos a avanzar un poco. Y también el libro, las genealogías nos muestran que cada persona será recompensada por su obra. Cada persona. Dios tiene un registro de cada persona y cada uno será recompensado según sea su obra. Cada creyente. Bueno. En el primer libro de Crónicas se narran las vidas de 3 reyes. Pero al que se le dedica muy poco espacio es a Saúl, ya vimos por qué. En cambio, a David se ocupa un lugar importante aquí. En 1 Crónicas 11, versículo 3, ¿lo tienes, Yauma? Por favor, ¿lo puedes leer? Y vinieron todos los, es el 3, ¿no? Sí. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Gracias, hermano. Entonces, este reinado de David no fue una elección popular, no fue algo que decidieron las personas, fue algo que Dios decidió. Escogió a David para que reinara. Y una de las cosas que se mencionará en el primer libro de Crónicas será cómo fue estableciendo David su reinado, cómo fue triunfando sobre los enemigos de alrededor, de tal manera que su territorio se iba expandiendo. Pero Dios lo hizo, como hemos leído, y Él lo reconoce. David lo llega a reconocer. Entonces, luego se mencionarán los que siguieron a David en su rechazamiento. Hubo un tiempo en que él no era rey, sino que estaba huyendo del rey que había, que era Saúl. Y algunos lo siguieron en aquel tiempo. No era popular, pero lo siguieron. Hoy en día no es popular seguir al Señor Jesús. Pero el Señor reconoce a los que le seguimos en este tiempo, a los que hemos creído y hemos depositado nuestra vida en sus manos. En este tiempo en que es impopular,
creer en el Señor Jesús. Pues David reconoce a los que le siguieron en aquel tiempo. Luego, él hace un primer intento de trasladar el arca de donde estaba a Jerusalén y falló, cometió un error. Luego, él espera un tiempo, el Señor le prospera en su reino y entonces hace un segundo intento de traslado, pero ya conforme a la palabra de Dios. El primero falló porque no fue conforme a la palabra de Dios, pero el segundo fue exitoso porque fue conforme a la voluntad de Dios. Y David lleva el arca a Jerusalén. Y entonces David no solo se ocupa de que tenga una tienda decorosa, el arca de Dios, sino que también hace que los levitas y los sacerdotes se ocupen de los servicios a Dios ahí en Jerusalén. Para David era muy importante esto, que el Señor estuviera mejor atendido y servido que él, aunque él era el rey. En el primer libro de Crónicas, capítulo 17, hay una historia maravillosa. Vamos a tratar de leerla y a comprender la grandeza de esta historia. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? David quería construir una casa para Dios. El arca, que había sido fabricada en el desierto, estaba en una tienda, en una carpa, en una tienda de campaña. Y David estaba en un palacio. Eso lo hacía sentir muy mal. Entonces le comenta a Natán que tiene en su corazón hacer una casa para Dios. El Señor le manda responder a través de Natán: tú no me harás casa. Sin embargo, el Señor vio el corazón de David y le concedió preparar muchas cosas para la casa que haría su hijo Salomón. Pero notemos lo que sigue diciendo el profeta Natán a David. O bueno, es el Señor el que está hablando, dice el versículo 7, por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Es verdad. La bandera de Israel del día de hoy exhibe la estrella de David.
su nombre no ha sido olvidado. Te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Versículo 9. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Y ahora la frase que sigue, atención. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, Saúl. Sino, versículo 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Lo que David había dicho es, Señor, yo quiero hacerte una casa. Y el Señor le dice, tú no me harás casa, yo te haré casa. Tu reino, tu casa, tu familia, durará para siempre. Y esto tiene un alcance muy grande. ¿Quién? ¿Cuál hijo de David? ¿Cuál descendiente de David será rey para siempre? Confirmando esta promesa. El Señor Jesús. Dios le dará a Jesús, le dijo el ángel a María, el reino de David su padre. Y su reino será confirmado para siempre. El Señor Jesús reinará sobre Israel y sobre toda la tierra como hijo de David. Así que la promesa que el Señor le dio a David fue enorme, de enorme alcance. ¿Qué pasa con alguien hoy que decide poner al Señor en primer lugar? Sus intereses primero, antes que los míos. El Señor lo puede usar para grandes cosas, sin que Él lo desee. Pero el Señor recompensa a aquellos que miran por sus intereses. Y eso es muy claro en David. El Señor le engrandece sobremanera. ¿Por qué? Porque David buscó la honra para Dios, el primer lugar para Dios, antes que él mismo. Eso es una tremenda lección que todos podemos tomar de David. El Señor le dio esta promesa. Y por supuesto, después de escuchar esas palabras, David casi no puede contenerse y entra en la presencia de Dios en oración y lo alaba sobremanera. Gracias, Señor. Y te ruego que tú confirmes esa palabra que me has dado. ¿Quién soy yo para que tú hagas todo eso conmigo? Pero, Señor, ya que has elegido hacerlo, te alabo. Y te ruego que confirmes esas palabras en mí y en mi casa después de mí. Efectivamente, en Mateo veremos que los descendientes de David, Salomón y los que fueron después de Salomón, el Señor guardó esa genealogía, guardó ese linaje, hasta que el Señor Jesús en la carne nació como descendiente de David. Y él vendría a darle a la casa de David
un nombre para siempre, porque el Señor Jesús es Rey para siempre, conforme a esta promesa que le dio el Señor a David. Bueno, esto no es nuevo. Dios le da la victoria a David. Él lo tiene que reconocer. Y entonces en el capítulo 18, capítulo 19 y 20 hay campañas victoriosas y el Señor le da la victoria por donde quiera que iba. Me parece que es en el capítulo 18, versículo 13, sí, que lo dice. ¿Me acompañan en la lectura, por favor? Primero Crónicas 18, 13. 1, 2, 3. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Si alguno de nosotros quiere tener victoria, el secreto está en buscar al Señor. Y Él puede darnos victoria por donde quiera que vamos. Y hasta hacernos una cosa que yo todavía no he acabado de entender. Más que vencedores. Todavía no entiendo bien lo que eso significa. Solo sé que es más que vencer. Bueno, en el capítulo 21, David hace un censo que no agradó a Dios. Pero notemos al autor de Primero Crónicas explicándonos la parte espiritual de este censo. Versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces mandó hacer el censo. Pero el versículo 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a David? ¿Por qué lo incitó? ¿Cómo lo incitó a hacer este censo? Haciéndole anhelar ver cuán grande era su ejército, cuán poderoso era él. Ay, David, se te está olvidando que todo lo que tienes viene de parte de Dios. Tú quieres contar tus recursos, tus ejércitos. Quieres engrandecerte tú. Satanás también busca hoy en día hacer lo mismo con nosotros. Sobre todo si tenemos triunfos espirituales. Y empezamos a sentir, sí. Nosotros, yo soy mejor que tal hermano y que tal hermana. Hay que ver lo que yo hago. Hago esto. Claro, ¿cómo no me va a bendecir el Señor? Cuidado. Esto es lo que Satanás pone en el corazón. Y a eso tenemos que decirle que no. Si nosotros empezamos a contar cuán poderosos somos, cuán buenos y cuán espirituales somos, eso desagrada al Señor. Y puede ser que el Señor permita una caída vergonzosa en mí para que yo no me exalte, precisamente. Y eso fue lo que pasó con David. El Señor le da un castigo. Bueno, le hace escoger entre 3 castigos y él escoge caer en las manos de Dios. Capítulo 21, versículo 13. Entonces David dijo a Gad,
Gad es el profeta por medio del cual David se comunicaba con Dios. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué era lo que quería saber David con el censo? Cuán poderoso era él y qué grande número de soldados tenía. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo caer? 70,000 personas. Todas esas había que tacharlas del censo. David, todas esas personas, más las 70,000 que fallecieron, yo te las había dado. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón de este orgullo? Bueno, pues el Señor tuvo que castigarlo, pero aún, y esto es maravilloso, aún en este castigo, el Señor usó el castigo que Él les iba a dar para mostrarle un sitio que Él necesitaba saber, que David necesitaba saber. Allí en la era de Ornán Jebuseo, era una propiedad particular. Allí el ángel de Dios frenó su trabajo de castigo sobre el pueblo. En ese lugar, David pudo ofrecer a Dios un sacrificio y pudo ser perdonado y aceptado otra vez por Dios. Tomemos esto en cuenta para nosotros. Los creyentes, cuando caemos en pecado, la manera como podemos librarnos del castigo que merecemos por lo que hemos hecho es confesando a Dios lo que hemos hecho, reconociendo, como David lo hizo en otro versículo que no hemos leído, pero él lo dice: he pecado. Señor, he pecado contra ti. Y entonces el Señor le señala un lugar donde él puede ir a ofrecer un sacrificio. Y David va y lo ofrece. Entonces el Señor lo perdona. Cesó la mortandad, cesó el castigo, lo perdona. Y ese lugar, el lugar donde paró la ira de Dios de castigo contra David, ese lugar quedó escogido, ocupa un lugar muy especial en la historia de después. Vamos a leerlo en el versículo 1 del capítulo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. El lugar donde paró el ángel vengador, paró el castigo, allí sería el lugar donde Salomón tenía que construir el templo.
¿Ustedes saben qué lugar es ese? El lugar donde está la cúpula de la roca ahora en Jerusalén. Cuando nos mandan una foto de Jerusalén, se ve una cúpula que brilla en oro. Esa está puesta, es un santuario musulmán, pero está puesta en el lugar donde Dios le dijo a David que debía construirse el templo. Y David después se lo dijo a Salomón, y efectivamente allí estuvo el templo de Salomón. Después, cuando el templo de Salomón fue destruido por la desobediencia del pueblo, allí fue levantado de nuevo cuando volvieron los cautivos. Luego Herodes lo embelleció y lo hizo muy grande, ese templo, y ese fue el templo a donde el Señor iba cuando estuvo aquí en la tierra. Ese lugar quedó señalado de forma muy especial. Pero no solo el lugar fue señalado por Dios, muchas otras cosas más, de tal manera que en el capítulo 28, David le está entregando a Salomón los materiales, el personal de sacerdotes y levitas, le está entregando toda la organización del templo. Le dice en el versículo 19 del capítulo 28, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David no pudo edificar la casa a Dios, y eso que él quería mucho eso. Se la tuvo que dejar a Salomón, pero le preparó todo. En el versículo 3 del mismo capítulo 29, Primero Crónicas 29:3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Dónde tenía su afecto David? En la casa de Dios. Y sacó de su tesoro particular lo que hiciera falta para Dios. La pregunta entonces para nosotros es, ¿en dónde tienes tus afectos? Carlos, ¿qué es lo más preciado para ti en esta tierra? También hoy en día hay una casa de Dios, la iglesia, donde hay 2 o 3 congregados al nombre del Señor. ¿Es esto lo que ocupa el primer lugar después del Señor en mi corazón? Esa es la gran pregunta que nos hace David con su ejemplo. Imaginémonos lo que sería una cantidad de creyentes para quienes la casa de Dios es lo primero en su vida, después del Señor. Estaríamos trabajando, orando, ayudando en todo lo que hiciera falta para que el Señor fuera más honrado en su iglesia, en la iglesia local donde me reúno y quizás también en otros lugares. Esto es lo que aprendemos de David, como su afecto por la casa de Dios. Y el Señor honró esa elección de David. Y como ya vimos, le dio un lugar, le dio una recompensa enorme a causa de tener este corazón. Y yo creo que el Señor nos invita a eso. Cuando recién recibimos al Señor Jesús, todo
nuestras oraciones, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es: el Señor me hace cosas, el Señor me ayuda, el Señor me perdonó, el Señor me limpió, el Señor me dio vida eterna. Me. Yo soy el centro al principio de mi vida cristiana. Y eso está bien para niños. Los niños son así. Nuestros niños también son así. Pero no es normal que al crecer y al volverse uno adulto siga pensando que el mundo gira alrededor de mí. El mundo gira alrededor del Señor. Y son sus intereses los que un creyente maduro tendría que buscar como lo más importante de su vida. Eso aprendemos de David. Eso es el desafío que yo recibo de este libro. Y es lo que creo que el Señor nos muestra a todos, nos invita a todos a hacer voluntariamente, pero que los intereses del Señor ocupen el primer lugar en mi corazón. Y que todo lo que tengo, todo lo que soy, la familia que Él me ha dado, el empleo que me ha dado, las carreras, el estudio, las capacidades intelectuales que me ha dado, todo pueda ser rendido a sus pies para su servicio. Es que el Señor nos ayude. Eso es lo que Él desea de todos nosotros. Hermano, ¿nos podrías dirigir una oración final? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra que se nos ha presentado esta mañana. Queremos darte gracias por estos hermosos libros que tenemos en la Biblia. Uno de ellos